yo creo que con eso es bastante por ahora. Y imagino que espero que se puedan conectar más. Si pueden compartirlo, bueno, yo lo he compartido en mi Facebook personal, así que... Pero ahí vamos, son tres Ujú. personas. Bueno, en verdad no es que esto no va a ser no es que va a haber ponencias, no es que vamos a empezar a decir cuestiones sobre China, sino más bien yo tengo algunas preguntas y me gustaría que de alguna forma pues me digan lo que sepan sobre el asunto. Y porque, a ver, en líneas generales, veo que hay bastante desinformación de los medios, bueno, nuestros medios, ¿no? Que podríamos llamarlos occidentales, sobre la realidad que se vive en China, ¿no? De diferentes maneras, ¿no? Ya sea con el problema que tienen con la comunidad de los uigures, o el supuesto problema que tienen con esa comunidad musulmana, o cómo son las prácticas, digamos, laborales, o cómo es el tema de la corrupción, o si efectivamente pues no hay, efectivamente en China pues un capitalismo terrible que dice ser socialista, pero no lo es, ¿no? Entonces, un poco he pensado en guiar la conversación por ahí. Así que, no sé, yo empezaría preguntándoles lo que dice en el evento, ¿no? ¿Para ustedes China es capitalista o qué es? Pueden responder ¿Comienzo así, yo? como quieran, porque al fin y al Vale, cabo puede hablar uno, después otro, o vale, pues perfecto. bueno, Para no se pueden empezar, interrumpir, sí. habría que hablar sobre qué es el socialismo, ¿no? ¿Qué es el socialismo? Pues bueno, si vamos a la praxis de Marx, el socialismo es que los medios de producción sean sociales. Pero luego también vamos a las tesis oxistas y a las tesis estalinistas, que siguen siendo marxistas-leninistas, y dicen que la Unión Soviética era socialista. Entonces, la definición de Marx está en contradicción con la praxis de Stalin, ya que finalmente en la praxis de Stalin los medios de producción estaban organizados por el Estado y no por el proletariado como tal. El proletariado seguía las órdenes del partido a través de los planes quinquenales. Ujú. Entonces, yo he llegado a la conclusión de que finalmente el socialismo no es esa socialización, sino que el socialismo es el transcurso del capitalismo al comunismo. Y tú ahí aplicas la política marxista para llegar a ese comunismo. Entonces, ¿es China capitalista? No, es socialista. ¿Por qué? Por este análisis que acabo de hacer de qué es el socialismo, pues entonces China está caminando para ese comunismo. Es cierto de que China a día de hoy denomina a su socialismo socialismo de mercado, porque, por ejemplo, aunque mucha gente hable de que hay libertad económica, recordemos las metáforas que se utilizaban en el Partido Comunista en el 2001 o en el 2002, que era como un pájaro metido en una jaula y decía que el pájaro tiene libertad para volar dentro de la jaula, ¿no? Entonces Ya. eso es un poco la metáfora perfecta para definir la economía china. Entonces está yendo hacia el transcurso del comunismo, que eso será en un muy lejano, que ni siquiera nosotros, todos los mortales que estén viendo este vídeo, veremos ese comunismo. Como mucho podremos ver ya el socialismo con la definición primera, que era la de Marx, los medios de producción sociales, materializada en el 2049, que por ejemplo podemos observar que en China tiene una economía mixta. Hay empresas públicas, empresas sociales como Huawei, que el 100% pertenece a los trabajadores, y después empresas privadas que efectúan dentro de la economía con la metáfora que he dicho del pájaro metido dentro de la jaula. Entonces eso es un poco mi análisis. Ya. Sí, sí, es interesante. Igual, bueno, no sé, ¿qué es lo que piensa Michael, por ejemplo, sobre Sí, la situación en justamente China? dando mi opinión, para complementar algo más voy a utilizar, como le mencioné también a Ricardo, el materialismo histórico, ¿no? Que es fundamental para entender esto acá. Ahora bien, hay que entender algo fundamental, como dije.
que la aplicación científica del materialismo histórico para investigar y resolver los principales problemas teóricos y prácticos, al igual que Marx, por ejemplo, dando un poco de teoría, el uso extensivo, la interpretación profunda de Engels, que también le dio al materialismo histórico, lo que ha pasado es que ha enriquecido y desarrollado continuamente los principios del materialismo histórico. ¿Por qué? Porque justamente, como se sabe, Engels lo que hizo es que enfatizó que el materialismo histórico no es un modo alguno, una forma o un dogma abstracto, sino es una guía para el desarrollo de la historia social, ¿no? Por eso la realidad misma está en constante evolución y cambio. Y el materialismo histórico, como el objetivo principal de qué? Justamente de captar la realidad, será inevitablemente promovido e innovado continuamente en teoría en respuesta al desarrollo de la realidad. Entonces, a partir de esto que les acabo de decir, podemos comprender mejor el significado, ¿no? Rector del materialismo histórico para la construcción de la filosofía y las ciencias sociales también, con características chinas de ese tema que estamos tratando hoy día. Por ejemplo, también la importancia de este tipo de orientación es, en primer lugar, adherirse a la integración de la teoría con la práctica, ¿no? De modo que con los principios básicos del materialismo histórico se puedan concretar plenamente en la práctica social, ¿no? Por eso también Engels señaló que no hay nada más importante a lo que adherirse y desarrollar el materialismo histórico que profundizar en la realidad y captar el contenido de objetos específicos. También Engels enfatizó que mientras el principio, ¿no?, del materialismo histórico se utilice como una fórmula prefabricada para adaptar varios pues, hechos históricos, se transformará inmediatamente en su propia antítesis, como él mismo decía. O sea, ¿qué me refiero en esto? Es decir, un idealismo histórico. Entonces, lo que les acabo de decir, viendo también lo que pasa en China, esto nos ilumina qué cosa. Nos ilumina que la construcción de la filosofía, ¿no? Y las ciencias sociales con características chinas, perdón, requiere no solo una familiaridad con los principios básicos del materialismo histórico, sino también algo muy importante, que es el uso de estos principios para comprender la realidad social, especialmente la realidad social en la China actual. ¿Por qué? Porque justamente la aplicación abstracta de principios o principios se llama generalmente dogmatismo, ¿no? Y filosóficamente se llama reflexión externa. Entonces, esa reflexión externa a menudo ignora qué cosa, ignora el contenido de la realidad misma, pero solo impone una universalidad abstracta sobre el contenido concreto. Entonces, solo cuando nuestros académicos, por ejemplo los chinos o los académicos marxistas, mejor dicho, ¿okay?, se deshagan por completo de la reflexión externa, podremos construir una filosofía y ciencias sociales con características chinas. Justamente lo que pasa en el estilo chino, por decirlo así. Entonces, para hacer que el materialismo histórico penetre siempre en la realidad social y siga promoviendo la concepción del contenido en el proceso, lo que hace Engels aquí es que enfatizó también la dialéctica materialista. ¿Por qué? Porque aquí la dialéctica materialista significa algo muy importante, ¿no? Cabe decir que también esto significa muy importante porque se da justamente para una sociedad dada, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Existe una intrincada interacción entre la base económica, ¿no?, y la superestructura, que es muy importante analizar. Y también la inevitabilidad del Claro. desarrollo económico y social se presenta a través de qué cosa? A través de interminables eventos accidentales. Por eso también, si ustedes han leído las últimas cartas de Engels, los últimos años, resalta que en el materialismo histórico nunca hay los abstractos a priori a varios objetivos, ¿no? Sino que en el estudio específico, ¿no?, de justamente de objetos específicos, se obtiene el proceso dialéctico de la autoactividad del objeto, ¿no? O sea, agarrarlo y reproducirlo científicamente. Entonces, esto debería convertirse en una metodología importante para construir la filosofía y las ciencias sociales como justamente se dio con características chinas. Sí, Entonces, en ese sentido, lo que sucede aquí es que la filosofía y las ciencias sociales, que están guiadas por el materialismo histórico, solo pueden hacer una cosa, que es adquirir una vitalidad duradera a través de qué? A través de una investigación concreta que continúa avanzando e innovando, ¿no? Por eso, en otras palabras, solo la innovación teórica orientada a la realidad se puede seguir dinamizando. sí. ¿Entiendes? Sí, Ajá. sí, sí, entiendo. Sí, es esto. Justamente, yo creo que bueno, hasta lo que sé, el presidente Xi Jinping, pues, no insiste en volver, digamos, o retomar las formas de análisis marxista de la realidad, ¿no? Iván, querías decir algo. Sí, así es. Ya que Michael habla también
del materialismo histórico, me parece importante explicar un poco qué es el materialismo histórico para la gente que a lo mejor hable por primera vez o nos escuche. Sería algo muy complejo de explicar ahora mismo para la gente que se esté empezando, pero así muy por encima y chapurreado, hablando mal y pronto, sería como la lucha de clases, es decir, la clase burguesa y la clase proletaria está enemistada por sus contradicciones. Pues entonces el materialismo histórico es como ese análisis científico para que la clase proletaria destruya a la clase burguesa y vivir en una sociedad sin clase, mediante el análisis a través de la dialéctica. Eso que decía de que siempre estamos en continuo cambio, pues analizar esos cambios para poder aplicar realmente la realidad, ¿no? Pues entonces para demostrar que el materialismo histórico en China finalmente es el proletariado quien se está beneficiando, es muy importante explicar un ejemplo. Ant Financial es una de las empresas de propiedad privada más grandes que hay en China. Y sin embargo, el Partido Comunista, que es el proletariado organizado, prohibió la salida en bolsa de Ant Financial. Es decir, paró una entrada de dinero salvaje a la burguesía. Entonces, en un país, por ejemplo, como en España, que es de donde soy yo, la burguesía nunca hubiera permitido ese tipo de paradas porque es una pérdida enorme de dinero y de capital. Entonces, ¿qué demuestra este tipo de sucesos? Que finalmente está mandando el proletariado organizado. Y un dato más que me parece muy relevante en este caso específico es que en Ant Financial, como ya comenté, es el más grande del país de China, ¿no? Estamos hablando de empresas súper conocidas como Alibaba. Y también la mayor salida en bolsa del mundo, estamos diciendo de que iba a superar inclusive a los de Arabia Saudí con el petróleo. Es decir, no estamos hablando de 4 duros, ¿sabes? Entonces eso como que demuestra, como lo que decía Michael, que el materialismo histórico y el favorecimiento al, al proletariado pues está súper materializado en China. Digamos que entonces, ¿cómo es que definirían, entonces ya que vamos un poco por esa senda, cómo definirían este control del proletariado, digamos? Porque de China se dice que hay una dictadura, ¿no? Del proletariado, que hay una democracia del proletariado, pero ¿cómo es que se traduce eso ahí? ¿Eso significa que todas las personas en China pertenecen al Partido Comunista, todas las personas en China son proletarios organizados? ¿O cómo es que se traduce eso de ahí? ¿Cómo es que lo lleva a cabo China, ¿no? ¿Cómo es que lo hace en concreto? ¿Cómo es que dices, ah, sí, ahí o sea, el partido representa a los proletarios? ¿Cómo así? ¿Quieres empezar tú, Mike? Que lo contesto yo. Dale, dale, empiezo yo pues, dale. Mira, Vale, vale. justamente aquí hay que empezar de un punto de partida muy importante, que es que el Partido Comunista de China, justamente a lo largo de toda su historia, lo que hizo es que pudo unir y dirigir a todo su pueblo en la conquista de grandes éxitos que están reconocidos incluso universalmente. De hecho, eso no solo se debe a su línea, ¿no? A su línea, a sus principios y políticas correctas, y a su ventaja institucional de concretar la fuerza para emprender grandes empresas, que así se tiene como ese lema, sino también que aquí es que es capaz de atraer, capacitar y utilizar a un gran grupo de excelentes cuadros, justamente ya dando más al Partido Comunista de China, que constituyen ¿qué cosa? Constituyen juntamente la espina dorsal de la gobernanza del PSC, ¿no? Por eso la clave y base para el cumplimiento de su misión de gobernación. Ahora bien, profundizando más en esto, podemos decir también que antes de la fundación de la República Popular de China, ¿no? La tarea central del partido era dirigir y unir a todo el pueblo a la lucha por la independencia nacional y la liberación del país. Pues, ¿no? Entonces, debido a la complejidad de dificultad de contexto en la selección y nombramiento de los cuadros, justamente se optaba por la combinación de nombramientos, si no me equivoco. Sí, soy correcto, sí. Y también la recomendación democrática y la elección, justamente con la prioridad puesta en el primero. Pero después de la fundación de la nueva China, pese a que se dio por largo tiempo el sistema de cuadros y sistema de selección de alto centralismo de los años de guerra, y también en las Mm. formas de selección, se adoptaron de manera experimental, ¿ok? Algunas formas y métodos útiles combinado la selección con el forjamiento en la base, justamente el retiro a la segunda línea, la capacitación y el intercambio. Y también se formaron nuevos sistemas.
De hecho, para darles un ejemplo, en 1962, el Departamento de Organización del Comité Central del Partido Comunista lo que hizo es que propuso establecer un nuevo sistema en que los cuadros pudieran ser promocionados, no, disculpa, pudieran ser degradados, ser dirigentes o persona común y corriente. Pero justamente aquí ocurre algo después, que después de 1978, gracias justamente a la profundización de la reforma, la apertura y el constante desarrollo de la modernización, justamente la selección, ¿okay?, del nombramiento de los cuadros se hicieron cada vez más democráticos, justamente dejando atrás las obsoletas formas de nombramiento y pues administración de los cuadros para la coexistencia del sistema de nombramiento por elección, el sistema de y el sistema de nombramiento, el sistema de nombramiento por contrato y también el sistema de nombramiento por exámenes. Justamente aquí quiero hacer una énfasis en esto, que justamente el sistema de nombramiento por elección, ¿ok? Se seleccionan los cuadros dirigentes del partido, ¿no?, que está gobernante a través de qué? A través de la elección universal o también a través de la elección indirecta de los representantes. Y en el sistema de nombramiento, los dirigentes del nivel superior nombran los cuadros dirigentes del nivel inferior. Y de ahí en el sistema del nombramiento por contrato se seleccionan los cuadros firmando contratos respectivos. Y en el sistema pues, de nombramientos por exámenes se seleccionan a los más calificados y competentes a través de pruebas abiertas. Bueno, esto es lo que puedo decir hasta el momento sobre esto, cómo se organiza el PSC. Pues bueno, yo tengo también para todo aquel que no sepa quién soy, pues bueno, yo tengo un canal de YouTube y un Instagram que se llaman Archivos Chinos. En YouTube me pueden encontrar como Archivo Chino a secas y en Instagram archivo_chino. Y bueno, tengo ahí una historia destacada que se llama PCCH, en el cual explica con profundidad cómo funciona el Partido Comunista de China a día de hoy. Pero así, un poco por encima, para no enrollarme mucho, pues básicamente funciona de la siguiente manera. Es una meritocracia de facto. ¿Por qué? Porque como estaba explicando bien Michael, tú tienes que sacar exámenes para poder aumentar de rango dentro del Partido Comunista de China. Y no solo estos exámenes, sino que también a su vez tienes que tener méritos. ¿Qué son méritos? Carreras universitarias, haber gobernado una región de China, haber sacado de la pobreza a millones de personas en tu región. Es decir, tienes que haber hecho un excelente trabajo en tu región para poder aumentar de rango y posteriormente aprobar estos exámenes. Entonces, una meritocracia plena y eso es como funciona el Partido Comunista de China a día de hoy. Y si quieres profundizar más sobre cómo funciona, sería muy largo de explicar. Te recomiendo ver mi historia destacada PSCH en Archivo Chino en Instagram. Bien, Iván, gracias. Sí, eso es bastante importante porque muchas personas dicen que no hay, o sea, que hay una Ah, cúpula, digamos, que controla todo y que la cúpula decide por el pueblo y en verdad no hay una democracia, es una dictadura en que Xi Jinping hace lo que él quiere. es que puedo decir la última cosa que se me había Sí, sí, olvidado. sí. Es que es justo lo que dijiste sobre la dictadura, es verdad que quería comentarlo antes y se me olvidó. Es que es lo que pasa dentro de los sistemas occidentales. O eres una democracia occidental o eres una dictadura terrible. Entonces no entienden diferentes perspectivas, que no todos son blanco-negro, no todos son democracias o dictaduras. También existe una variante enorme que hay dentro del mundo. Por ejemplo, está la democracia rara esa que tienen los de Corea del Norte, ¿no? Esa adoración al líder existente. Y ya eso es una dictadura terrible, comunista, asesina. Después, por otra parte, está el del Partido Comunista de China, que es una meritocracia. Claro, no se basa en los estándares occidentales de lo que es democracia, pues ya es una dictadura terrible también. En Cuba, otro tipo de democracia que no es ni una meritocracia a los chinos, ni una adoración al líder como pasa en Corea del Norte, sino es una democracia representativa de arriba abajo, que son los de abajo los que deciden sobre los de arriba. Y tú para entrar dentro del partido tienes que tener méritos a nivel social. Es decir, es una cosa totalmente diferente. Claro, no se establece a los estándares de democracia occidental, también dictadura terrible. Entonces, pues, eso me parece, esos análisis de dictadura es como un análisis vacío, inocuo y que no es real. Y bueno, puedo entender de que no te guste ese modelo y lo puedas criticar, pero si no lo criticas desde lo que es y lo llamas dictadura porque no te gusta, muestra mucho tu calidad de análisis.
que yo he llegado al punto de cuando me dicen, no, Cuba dictadura, y ni pierdo el tiempo debatiendo con esas personas, no son capaces ni de analizar lo que pasa en Cuba. Sí, bueno, es verdad, ¿no? Sí, sí. Hay bastantes ejemplos de socialismos que como no calzan dentro de lo que normalmente son las democracias liberales, ¿no? Que se parecen más a un concurso de popularidad, ¿no? Total. Y de Entonces, dinero, a ver quién te financia. claro, ¿no? Entonces, sí que al fin y al cabo el poder económico, yo creo que si es que una definición se le puede dar al socialismo y al liberalismo, es que en el liberalismo el poder económico controla el poder político y en el socialismo el poder político controla el poder económico, ¿no? Tal cual. Entonces, hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, sí, Michael, querías decir algo. Sí, justamente agregando lo que dijo, ¿no? El camarada, como bien dice, ¿no? Uno de los fundamentos también quería recalcar acá, que uno de los fundamentos por los que algunas opiniones, ¿no? De Occidente justamente, consideran no democrático al Partido Comunista, es que los dirigentes, pues, ¿no? Son nombrados por las organizaciones y los dirigentes del nivel superior, o sea, sin elección popular según ellos, y las masas populares no tienen derecho a votar a sus propios cuadros. Cabe decir que este criterio, pues, como bien lo dijo, no vale ni la pena ni siquiera refutarlo porque reflejan claramente lo que no saben acerca nada del Partido Comunista. Pues aquí voy a hacer énfasis en algo muy importante. Yo he expuesto anteriormente los diferentes sistemas de selección de cuadros del Partido Comunista, ¿okay? Incluido en la elección. Pero en realidad, aquí quiero recalcar algo que para un país en vías de desarrollo, da igual el sistema que elijas, lo importante es colocar a los profesionales altamente calificados en los puestos de trabajo con mayor responsabilidad. Porque si un régimen no puede promover a los hombres de valía a los puestos de clave y permite que los intereses partidistas aten las manos y los pies de los dirigentes, pues es un régimen defectuoso, claramente. Entonces, ¿qué hace aquí el Partido Comunista con esto? Justamente el Partido Comunista de China se esfuerza en seleccionar los recursos humanos excelentes y nombra de los hombres de valía para que, justamente para que destaque y asuma cargos dirigentes conforme a las diferentes tareas centrales de distintas etapas históricas. Lo que ha hecho el Partido Comunista es que ha hecho una selección y nombra diferentes cuadros, sin limitarse a qué, sin limitarse solamente a un sistema determinado y las normas determinadas. Este sistema del Partido Comunista de selección de cuadros está caracterizado por qué, por una elección, que es la votación en sí, y recomendación, que no es una elección pura, porque ha heredado las tradiciones de seleccionar los talentos y nombrar justamente a los capaces, que ha perdurado varios miles de años en historia de China. Eso no proviene ni siquiera desde la fundación de la Nueva China. Y también, ¿qué corresponde? Corresponde a las condiciones nacionales de China y del Partido Comunista de China. De hecho, aquí para reforzar justamente este argumento que digo, quisiera citar a un profesor canadiense, quien fue sociólogo y un profesor emérito de la Universidad de Harvard, que fue Daniel Bell, que él estuvo muy interesado justamente en ese sistema y lo apreció altamente. ¿Por qué? Porque él creía que este modelo de selección del hombre de valía y nombramiento de capaces de China contaba y cuenta, ¿okay? Actualmente con evidentes ventajas. Porque para su promoción, ¿qué pasa acá? Los cuadros tenían que pasar por una serie de distintos exámenes, como lo recalcó Archivo, y también los que se comportan con excelencia pueden acceder a la capa superior. Por eso los funcionarios se concentran en aumentar sus condiciones sin gastar ni dinero ni tiempo en las disputas de votos. Eso es lo que quería agregar. Yo lo único así que agrego es lo siguiente. Sí, sí. Yo no creo en la democracia, yo creo en la meritocracia, como lo que pasa en China. Porque solo tengo que hacer una pregunta. ¿Por qué un médico tiene que sacarse una carrera de 6 años y un político tiene que caer bien, no? Bueno, sí, de hecho, la manera en la cual, bueno, estoy tratando de compartir el evento en algunos lugares. Esto, yo creo que choca bastante esta manera muy afrancesada, occidental, de la democracia como la capacidad que tiene la gente para poder votar simplemente, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? En el caso de Perú hay una ausencia de posibilidades reales de que una persona pueda postularse siquiera, ¿no? Para postularse es complicadísimo, necesitas estar en la argolla, tienes que tener dinero además, entonces se convierte nada, en una carrera de personas que a ver cuál le cae mejor a las personas y ya, ¿no? Pero no hay pues realmente nada que te asegure que
son realmente capaces para llevarlas a cabo la administración del país, ¿no? Entonces, es bien complicado porque si es que eso ahí es el poder del pueblo, entonces es bastante limitado, ¿no? Lo que uno puede ver, o lo que me parece que veo en China es que hay muchísima más participación del pueblo y hay mucho más intervención de los intereses de la misma población, ¿no? O sea, no sé qué saben, por ejemplo, sobre los casos de corrupción, ¿no? A ver, sí, Iván. Sobre lo que dijiste, que es que claro, como no lo tengo apuntado, que se me olvidó tener un papel, pues se me va acordando según lo que tú vas hablando, ¿no? Entonces, hay una cosa que comentaste que me parece muy importante nombrar, y es que en China, aunque tú no puedas elegir a tu presidente, porque no puedes, allí no se elige al presidente, como ya hemos comentado, tú es una meritocracia, pero sí puedes tomar decisiones e incluso dar tu opinión. Por ejemplo, hay a veces que el partido tiene la página web del Partido Comunista de China y ponen preguntas y la gente si quiere va allí y las contestas en el ordenador. Es más, nosotros desde aquí, si se supiéramos chinos, podríamos meternos en esa página web y hablar, ¿sabes? Y nos leerían y si Claro. decimos algo inteligente y coherente que puede realmente ser fructífero para mejorar la economía del país, pues lo aplicarían sin ningún problema. Es decir, es que finalmente sí se escucha el pueblo. Es más, están cuando por ejemplo, pasa una movida dentro de China, ¿no? Lo de Hong Kong, por poner aquí un ejemplo. Y todas las redes de China están echando fuego con lo de Hong Kong. Pues el Partido Comunista de China, a través de la inteligencia artificial, está monitorizando, no me sale la palabra, esas Monitoreando. opiniones para saber cuál es la opinión del pueblo para poder aplicar medidas para que el pueblo las acepte. Entonces, es una democracia mucho más avanzada que la occidental, porque vale, no eligen al presidente, es el mejor de la nación, el presidente, y aparte le escuchan al pueblo, algo que aquí tienes que generar una muy gorda en la calle, quemando contenedores y yendo a la comisaría prendiéndole fuego para que te hagan caso. Claro. Sí, 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 efectivamente. A ver, un punto sobre las cuestiones de, por ejemplo, cómo es que ha cambiado, porque claro, la China que vemos, la China que vemos hoy por hoy es muy distinta de la China del 2000, no sé, la del 2011 o la del 2001, ¿no? Y más aún si es que hablamos del 91, o sea, en 30 años ha cambiado de una manera impresionante China. Eh, pero curiosamente muchos dicen pues que eso se debe gracias al neoliberalismo, ¿no? Como el neoliberalismo surgió, China se hizo la fábrica del mundo y empezó a explotar a su gente. Entonces, como explotó a su pueblo, por eso es que hoy día puede gozar de lo que tiene, ¿no? Y además es gracias al capitalismo. ¿Cómo? Porque eso se lee mucho, se escucha mucho cuando se habla de China. ¿Ustedes qué responderían a, a un comentario así? ¿Empiezo yo? Sí, 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 como quieran. Sí, dale, Vale, directo, pues amigo. Ajá. vale, pues para empezar, lo que estaba comentando antes, el capitalismo, es que me hace mucha gracia los liberales, ¿no? El capitalismo para ellos es propiedad privada, libre mercado y defensa de los derechos individuales. Ajá. Pero claro, cuando algo no tiene libre mercado, pero funciona, es capitalismo también. Que son muy hipócritas denominando capitalismo, ¿no? Eso para empezar. Segundo, en China, el capitalismo, como ellos lo llaman, de libre mercado, no existió, por lo que estaba comentando antes de la jaulita y el pájaro, ¿no? Que no es libre. Y después, que explota a su propia gente, sí, por supuesto, hubo una explotación que te cagas. Y eso yo creo que también fue, no porque para construir el socialismo sea necesario, sino porque quien estaba tomando estas decisiones en el poder era Hu Jintao. Y a mí personalmente no me gusta nada Hu Jintao. Para mí era un déspota, un asesino y que le daba igual explotar a su pueblo. Es más, solamente hay que ver lo que pasaba en las cárceles con Hu Jintao al poder, que había aberraciones de que
de que se torturaba dentro de las cárceles y él no hacía nada, se limpiaba las manos y no daba soluciones a esos problemas. La gente explotada en las fábricas y se limpiaba las manos y no hacía nada. Entonces, personalmente, Xi Jinping a día de hoy está salvando China, está salvando el ideario comunista y está salvando al pueblo chino del déspota y el despotismo que había dentro del partido por culpa de Hu Jintao. Solo hay que ver la corrupción en China, que con Hu Jintao era súper grande y con China no es tan elevada. Mira, yo conozco a mucha gente que vive en China, yo hablo con un montón de españoles que viven en China y uno de ellos me comentó lo siguiente, como que hace par de años, que él lleva como 8 años viviendo en China, él hace un montón de años que estaba juntado al poder, decían que iban a comer con los rectores y comiendo en un pedazo banquete como si fueran ricos, ¿no? En plan, que se despilfarraba un montón de dinero del Partido Comunista. Llegó Xi Jinping al poder y cortó todo ese mal gasto de dinero. Entonces, la corrupción con Xi Jinping se ha cortado. Es más, solo hay que ver a todos los banqueros que se ha cargado en los últimos años por corruptos. Entonces, esa es mi opinión al respecto de lo que estabas comentando. Ya, ya. Gracias, Iván. Bastante claro. Michael, Justamente entonces, reforzando lo que dice, ujú, ajá, justamente reforzando lo que dice el archivo, Iván, pues sí, aquí nos podemos basar muchas veces en los informes justamente del Partido Comunista de China, que yo creo que es fundamental para entender cualquier duda y sacarnos duda, ya sean los temas de la corrupción, los temas de la economía, cómo está llevándose el socialismo con caracteres chinas, porque si ponemos a analizar todos estos informes al Comité Central, nos vamos a dar cuenta cómo ha ido evolucionando justamente la política y la economía de China referente a estos temas tan importantes que se vienen dando en nuestra sociedad. Ahora bien, pero también hay que reconocer que algo muy importante, que el principio del sistema de selección, que como mencioné más atrás, que era el hombre de valía, ¿ok? Y nombramiento de capaces y de consideración simultánea, de la integridad moral y la competencia profesional conferida, ¿ok? No son perfectos. ¿Por qué? Porque que miren, justamente en la mayoría de los casos, juzgar la integridad moral termina siendo algo subjetivo y la arbitrariedad es un factor importante en la selección y nombramiento de los cuadros. Por eso justamente el Partido Comunista toma como referencia algunos métodos, por decirlo así, eficaces, ¿okay?, de los países occidentales. Les doy un ejemplo para reforzar esto. En el informe al 18 Congreso Nacional del Partido Comunista de China, lo que hizo que se planteó profundizar la reforma del sistema de cuadros y personal. Justamente esto ayuda un montón al tema de corrupción que se den menos. ¿Por qué? Porque por los siguientes puntos. Porque se centra primero en qué? En ampliar la democracia en el trabajo relacionado con los cuadros. ¿Okay? Si llevo de efecto los derechos de las masas populares, por ejemplo, a la información, la participación, también la selección y supervisión en el trabajo, ¿ok?, relacionado con los cuadros. Entonces, aparte de esto, lo que pasa es que aquí se amplía pues la democracia y la recomendación de candidatos. Se perfecciona la recomendación democrática, los métodos de evaluación democrática, el análisis y la utilización científica de los resultados de la recomendación democrática, y también se combina el respeto de la voluntad popular, ¿okay?, con la decisión, no simplemente por los votos. Entonces, se establece el sistema de publicación de las informaciones de la selección y pues nombramiento, por decirlo así, de cuadros, ¿no? Y también esto, ¿qué pasa? Es que incrementa, ¿okay?, la transparencia de ese trabajo. Por eso digo que este es un punto muy importante en los temas para combatir la corrupción. Ahora bien, surge otro segundo punto que también es muy fundamental, que es acertadamente a las directrices de la democracia, ¿sí?, que es la transparencia, la competencia y la selección. ¿Por qué? Porque aquí se perfecciona ¿qué cosa? Se perfecciona la selección abierta, eh, la competencia por puestos laborales y otras modalidades competitivas, ¿no? Que son selección de cuadros y se le va la credibilidad pública en la selección y pues nombramiento. ¿Para qué? Justamente para que los cuadros, ¿okay?, realmente excelentes sean seleccionados y nombrados como los más honestos, ¿no?, que reciben lo debido y los especuladores no roben el beneficio. Lo que pasa es que se perfecciona la selección y el nombramiento de los cuadros a través de la competencia como punto central para la reforma de qué, justamente del sistema de cuadros y personal, destacando aquí la característica de los puestos laborales y prestando atención a la capacidad real de escritos laborales, ¿no? Entonces, esto es muy importante también para un área, ¿no?, para ver cómo se combate un poco también la corrupción, porque es un tema mucho más amplio. Lo he dado un poco de ejemplos. sí. No, no, sí, 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 es esto, es una cuestión bastante amplia.
yo he visto algunos videos de este chico español, Javierson, me parece, que pues cuenta, ¿no? Cuestiones de la realidad china. Y bueno, y en verdad se ve que las cosas por las que él, o sea, las cosas que él cuenta, la diferencia en 10 años es que las cosas han cambiado bastante, ¿no? Para mejor incluso. Pero hay una cuestión que ha llamado bastante la atención últimamente, bueno, últimamente ahorita con el tema de la pandemia quizá, pero ya venía del 2019, ¿no? Estas noticias que se han visto en Occidente sobre supuestos campos de concentración en el oeste chino, ¿no? De un grupo de musulmanes que son los uigures, que no son el grupo musulmán más grande de China, pero hay un pequeño grupo ínfimo, parece, de separatistas, pero la cuestión es que han vendido que hay pues un campo de torturas, ¿no? Hechos por creo que incluso la ONU, ¿no? Dijo que le llamó la atención a China sobre el tema de los respetos de los derechos humanos. Y bueno, yo sé que Iván tiene bastante material sobre eso, no sé si es que podrías exponerlo un poco, ¿no? Porque yo creo que ese es uno de los temas un poco más sonados últimamente. Sí, claro. Bueno, para empezar, no me voy a enrollar mucho. Tenía pensado aquí, mira, voy a compartir un momento mi pantalla para que todos los espectadores lo puedan ver. Porque yo ten en cuenta que yo me he metido un curro impresionante al respecto con la investigación sobre los Iyures. Porque ten en cuenta que se han mentido muchísimo al respecto. Mira, aquí está, a ver si se comparte. Perfecto, aquí está. A ver si ya se está viendo. Sí, se ve, yo veo. Vale, perfecto. Pues bueno, aquí están viendo un análisis bastante profundo de lo que he hecho con los uigures y casi todo son mentiras. Entonces vamos a ir muy rápidamente. Para empezar, los campos de exterminio y tal comenzaron por este chico, Adrián Sens. Adrián Sens es un Ay, es un antropólogo alemán conocido por sus estudios de campo de reeducación en Xinjiang, ¿no? Pero bueno, después nos vamos a ir al análisis de Dave Grasson y finalmente lo que hace es demostrar que casi toda su estudio científico es solamente una exageración continua de todo lo que ocurría. Aquí podéis ver, es que tampoco lo voy a explicar en profundidad. A quien le interese, todo esto lo tengo en mi canal de YouTube y en mi Instagram, que todo esto he sacado capturas y lo he publicado absolutamente todo. Se puede observar eso, que son exageraciones y especulaciones alejados de la realidad. Después podemos ver también, vamos a ver cuáles son los hechos. El primer hecho que he encontrado es esto, ¿no? De que ha habido ataques terroristas en China. Los 26 muertos una vez, otra vez han muerto 31 personas, y así ha habido montones. Ha habido como 10 ataques terroristas diferentes en Xinjiang. Pero claro, estos ataques terroristas fueron surgidos por el Partido Islámico de Turquestán, que el cual, tengo un vídeo también hablando de él, en el cual se demuestra cómo la ONU, la Unión Europea y el propio Estados Unidos trata al Partido Islámico de Turquestán como una organización terrorista. Pero claro, Estados Unidos en la última, en las últimas semanas ha dicho que no es terrorista, que no sé qué, y realmente lo ha dicho por intereses geopolíticos, no porque no lo piense, sino claro, ya todo el mundo sabe quién creó Al Qaeda, pues fue Estados Unidos. Solamente pongan en internet Estados Unidos creó Al Qaeda y se ve a Hillary Clinton admitiéndolo. Así que no sería la primera ni la última vez que apoyan a terroristas con la intencionalidad de afectar a un país. Siria, Irak y todos estos países los controlaron gracias a los terroristas que habían en esos países. Así que, no, como digo, no es la primera ni la última vez que apoyan a los terroristas. Después, otro de los argumentos que se habla sobre los uigures es la existencia de esterilización, y habla esta mujer, no sé si le suena su cara, ¿no?
Pero finalmente no hay ni una sola prueba ni un solo historial médico que pruebe que ha sido esterilizada. Pero lo más gracioso de todo, que en el vídeo en el que ella está ahí dando pena se ve a sus hijos. Y yo me quedo pensando, a ver, ¿cómo es posible que haya sido esterilizada y tus hijos estén caminando, ¿no? Es un poco absurdo y la gente se lo traga y no hace un ápice de pensar lo que está sucediendo. Y bueno, todo esto aquí, después han puesto un montón de vídeos y fotografías demostrando la existencia de estos campos de exterminio. Pero claro, todas las pruebas se ha visto niños con correa, militares pegando a los uigures, se ha visto una mujer así sentada con la mano así y como que le están arrancando las uñas. Se ha visto como cuerpos desmembrados, un niño abierto un canal. Y todas, absolutamente todas las imágenes son fuera de China. Pero todas, ¿eh? El 100% de las imágenes que ponen como pruebas son fuera de China. Son en Malasia, en Estados Unidos en una manifestación, en Indonesia, es decir, nada en China. Y la única imagen que ha sido en China es de unos mayores pegando a un niño, pero que después me encontré la noticia y eran unos pibes haciendo bullying a otro y después le dieron 88.000 yuanes de indemnización al niño. Es decir, que ni siquiera nada que ver con los uigures. Y así con todo. Después podemos observar que ponen unas fotos de como de tortura, ¿no? Estas imágenes. Aviso, las imágenes que voy a enseñar son un poco fuertes para los sensibles. Así que si te da un poco de cosa, tápate los ojos. Yo he avisado. Estas imágenes... Ay, espera, estas no son. Te has salvado, espera. Las torturas de aquí, esta sí. Ahora sí, tápete los ojos si te da un poquito de cosa. Pues bueno, estas imágenes en las que se han visto montones en los medios de comunicación, de que se ven cómo están torturando a la gente, ¿ves? Esta es la imagen más conocida de todas. Esta de aquí. Entonces, esta imagen de aquí es la más conocida de todas y se muestra como que son torturas, ¿no? Como que en el 2016 se torturaba, pero bueno, después vamos a la fuente de la información y las imágenes son de 2009 y esto aquí podemos leer, traducir al español, dolorosas torturas, a ver si aquí lo dice, Bueno, que básicamente son gente de Falun Gong, que no tiene nada que ver ni con gente de Uyghur. Y fue con el déspota y hijo de la grandísima de Hu Jintao al poder. Que por eso me cae tan mal, porque permitía estas aberraciones. Entonces, fue culpa de Hu Jintao, no de Xi Jinping. Entonces, Xi Jinping, hay que recordar que en el artículo 247 del Código Penal chino aplica la pena de muerte a todo aquel que este es el código penal chino, que al que le interesa tengo vídeos hablando al respecto, tengo 4 vídeos hablando de los uigures, el caso que finalmente el código penal chino aplica la pena de muerte a todo aquel que torture dentro de las cárceles y ya se ha aplicado esa pena de muerte a policías, entonces no es real. Después, por otra parte, podemos ver a Rafael Glucksmann, el cual se veía dentro del Tribunal Europeo sacando pecho y como que le daba mucha penita a los uigures, ¿no? Y se veía esos aires de grandeza. Y luego a la hora de verdad no era porque le daba pena a los uigures, era por despotismo, ya que después apoyaba a Estados Unidos, apoyaba el bombardeo de Irak, apoyaba a la Unión Europea, es decir, los mayores asesinos de la historia los apoyaba a todos. Pero claro, pobrecitos los uigures. Entonces solamente está sacando la información que tiene Estados Unidos para joder a China, no porque realmente sea real. Y después, por otra parte, podemos ver la cantidad de uigures, cómo han estado en aumento continuo, de que hay un genocidio o están aumentando su población. Es un poco contradictorio. Y como estaba comentando Ricardo, no solamente existen los uigures como musulmanes, también existen los Han, que son también musulmanes, pero claro, los Han no lo conocen ni su puta madre y los uigures todo el mundo. Entonces está claro que es una mentira bastante grande. Después los archivos filtrados de New York Times
se puede ver, que lo pongo así un poco por encima, se pueden ver aquí como que todo esto sacado del Partido Comunista de China. Pero luego te pones a leer la noticia entera y sale luchar total contra el terrorismo utilizando los órganos de la dictadura. Y es en plan, ¿el presidente de una meritocracia va a afirmar que es una dictadura? ¿Estamos tontos de la cabeza o qué? Es que de verdad va a ser tan tonto Xi Jinping de afirmar que vive en una dictadura cuando no es así. Entonces, esta afirmación del New York Times diciendo que estos son papeles del PSCH muestran que es una mentira todos esos papeles y no hay ni una firma de Xi Jinping ni una firma de nadie del partido y tampoco hay ningún logo del partido como realmente están los, los no me sale la palabra, los archivos del PSCH. Y bueno, y para finalizar así rápidamente, que me queda bastante, pero bueno, que no quiero enrollarme mucho más, los Iyures han publicado en Instagram y en Twitter vídeos multitudinarios rezando, se han grabado mientras trabajaban, celebraban bodas, celebraban el Ramadán. Se han visto reconstrucciones de mezquitas, se ha visto el Corán en chino, de que no es ilegal, se ha visto, mira, esta imagen si quiero enseñarla, porque me parece bastante importante, porque para que vean el tipo de... O sea, ¿se acuerdan de esta fotografía, no? De que lo ponían como que toda esta gente eran uigures. Pues no son uigures, realmente. Son personas que estaban detenidas por haber hecho estafas piramidales, que no eran ni siquiera personas uigures. Otra vez, mentira. Y después aquí se han visto a una, dos, he encontrado 3 vídeos diferentes de uigures diciendo que el genocidio es falso. Y después se han abierto Twitter poniéndose el VPN, ya que Twitter está ilegalizado en China debido a que es una maquinaria de propaganda y de mentiras, pues dice, que estás mintiendo todo el día de China, pues a tomar por culo de China. Y tan panchos se quedan. Entonces se aplica la VPN, que es para poder acceder a China. Se han abierto montones de personas uigures Twitter y las ha eliminado todas las cuentas. Entonces, pues vale. Después se ha visto a Xi Jinping con un montón de gente de la raza uigur y también exageraciones mediáticas de que están oprimiendo, ¿no? Un hombre uigur compitió en el rally de Dakar y terminó en el puesto 42, otra demostración de que no están perseguidos. Y para finalizar, los campos de reeducación ya han sido cerrados porque ya han combatido al terrorismo. ¿Por qué? Pues porque el terrorismo, mira, yo estuve buscando en internet y encontré la página oficial de los terroristas. Eso sí, nunca he puesto la fuente porque no me da la gana que me denuncien por apología al terrorismo, ¿sabes? Así que solamente le saqué una captura y tiramilla. Pues entonces en esto de aquí dicen que hay que atacar al PSCH porque el PSCH es muy malo. Y bueno, pues gracias a que China ha acabado con la pobreza extrema, ha dejado sin argumentos a los terroristas y por tanto han podido cerrar los campos de reeducación. Entonces ha sido eso, campos de reeducación para acabar con el terrorismo y a acabar con un partido independentista llamado terrorista por la ONU, por la Unión Europea y por el propio Estados Unidos. Así que perdón por alargarme, mira que he querido ser corto, lo he dicho así por encima, pero quería explicarlo para la gente que todavía crea que hay un genocidio en China, que de verdad. Y esto es todo. Sí, bien, Iván, gracias. No, esto, bastante ilustrativo. Sí, yo he visto a detalle, digamos, las fuentes de cada supuesta foto, ¿no? Sobre esto que se dice de campos de concentración, ¿no? Incluso el mismo Mike Pompeo insistió en eso hasta una semana antes de dejar la Casa Blanca, ¿no? Entonces, y siendo algo ya del 2019, ¿no? Eh, hay como todo un intento de, bueno, ya esto, digamos, como para redondear, y no sé si es que Michael tendrá algo que decir sobre la exposición de Iván, pero a ver si es que lo redondeamos con eh, ¿por qué tanta desinformación, mentira, verdades a medias de parte de los medios de comunicación occidentales, ¿no? Los grandes medios de comunicación occidentales, ¿no? O sea, ¿a qué se debe esta cuestión? Si es que al fin y al cabo no es que uno entre a los medios de comunicación chinos y encuentres
eh, toda una serie de ataques a Estados Unidos, ¿no? Eso no pasa, me parece. Entonces, ¿a qué se debe, Me no? gustaría contestarte la pregunta muy breve, Sí. ya que se explaye Michael con lo que tenga que decir. Básicamente la desinformación es porque como a nivel económico no pueden ganar a China, pues lo único que pueden hacerlo es a nivel político y a nivel social. Y ya está, es todo lo que tengo que decir. No tienen más argumentos ellos, porque a nivel económico es imposible parar a China. Tiene ganado el nivel económico. Entonces ahora lo que hay que hacer es desinformar sobre China, intentar meterse en Taiwán, en Hong Kong, y a ver si pueden desestabilizar a China de alguna forma, pero no se dan cuenta que China si tiene que ir a la guerra irá. Es un ejemplo claro de cómo iban a venderles armas a Taiwán y dice, como una arma estadounidense toque puerto taiwanés, invadimos Taiwán y se acaba la tontería. Y Estados Unidos dijo, hostia, guerra mundial, paso, paso, no le vendemos nada, tranquilo. Bien. No, no, sí, eso ha sido, bueno, todavía sigue el tema ahorita de la tensión con Estados Unidos, ¿no? Hace unas semanas hubo un par de barcos, ¿no? Un barco gringo y un barco chino ahí alrededor de Taiwán. Bueno, Michael, ¿qué cosas para ir cerrando? Y quizá también les voy dejando una pregunta. Hay una pregunta interesante que es más o menos ustedes, ya que para que quede un poco más claro sobre el tema del capitalismo, cómo está el capitalismo, cómo usan el capitalismo los chinos, porque de que hay capitalismo, ¿no? Pero eso no lo hace un sistema capitalista, ¿no? ¿Qué límites tiene el sector privado en China? O sea, ¿existe como tal la propiedad privada? Vale, justamente voy a responder primero la pregunta, ¿no? Que estamos continuando acerca de por qué tanta desinformación. Primero hay que tener en cuenta que China siempre ha insistido en la importancia fundamental de buscar la verdad en los hechos y siempre ha hecho énfasis en esta necesidad. Ahora bien, ¿por qué se debe todo esto? Pues Iván lo ha resumido muy claramente y es justamente por temas económicos. Y si nos ponemos nosotros a ver, como tú mencionaste al principio, Ricardo, si los diarios chinos mencionan acerca de Estados Unidos que son tal, nos vamos a poner nosotros a ver, por ejemplo, el diario del pueblo, que está en la red, que lo podemos leer cualquier día y pues nos vamos a dar cuenta que no es así, ¿no? Pero si nos ponemos a leer de diarios occidentales, vamos a ver cuánta desinformación, en especial esos diarios como Infobae y diversos diarios más que están en contra de China. Pero bueno, todo esto pues no viene ni hace 10 años ni hace 15 años, sino tiene una larga trayectoria que ha venido y se ha venido pues ya viniendo más en esto de la era digital y todo ello. Pero yo creo, pienso yo, que justamente todo esto en los Estados Unidos y las diversas empresas y prensa que está en contra de China saben muy bien que la desinformación es un medio muy importante y con este último tema de los uruguayos que mencionó, ¿no? De los musulmanes, es un tema que se puede jugar muy bueno si se tiene en conjunto una gran desinformación con personas pues que obviamente no saben nada de China, absolutamente nada. Porque si le preguntamos a una persona común, por ejemplo, pues, ¿quién gobierna China? Pues vamos a ver qué te dice, ¿no? O sea, toda esta desinformación creo yo que se ha venido ya desde hace mucho tiempo teniendo en cuenta y pues siempre se dan estos puntos culminantes y obviamente pues estas personas y todas estas prensas y organizaciones internacionales van a aprovechar cualquier método que se le dé para empezar a desinformar, como se dio con Hong Kong, como se da con Taiwán y como se da con los musulmanes. Yo creo que esa es la principal acción de esta prensa que solo se dedica a mentir y no a informar hechos objetivos. Sí. Me gustaría comentar una cosa que me estaba acordando con lo que estaba diciendo Michael y me estaba riendo yo solo, pues para que nos riamos todos. Que con lo que estaba comentando, ¿no? De que hay mucha desinformación, pues hay un medio de comunicación que se dedicaba a soltar bulos sobre China y China cogió, compró el medio de comunicación y empezó a hablar maravillas de China, ¿no? Entonces, pues me acordé de eso y me empecé a reír. Ya. Sí, bueno, yo creo que, nada, yo creo que hay como en todo, ¿no? Como en todo lo que ocurre en la política occidental, eh, que está bastante mediada por el poder por el poder económico. Yo creo que hay bastantes intereses económicos, pues, ¿no? Atrás de desprestigiar China o decir medias verdades de China, porque, claro, tampoco es que sea un paraíso, ¿no?
Digo, hay el 40% de la población vive en zona rural. Si bien no hay pobreza extrema, hay bastantes personas que viven en pobreza. Digamos, hay un fuerte patriarcado, machismo, ¿no? Esto, hay cuestiones muy tradicionales, pero claro, ¿no? Es, como diríamos en Perú, es una pendejada que se le reclame tantas cosas a China de perfección cuando esas cosas o no se cumplen o se cumplen a medias en los mismos países que son críticos a China, ¿no? Entonces ese doble estándar es bastante preocupante, por decirlo menos, ¿no? Entonces hay como una alianza, ¿no? De las, si queremos ponerlo así, de las burguesías, que son las que controlan los medios de comunicación en Occidente, para desprestigiar a China, ¿no? Como se desprestigia, pues no sé, a Corea del Norte o a Cuba, ¿no? Claro, para otras personas nosotros podríamos ser unos adoctrinados que no sabemos qué es lo que pasa en la realidad, ¿no? Que también nos pueden decir estos comunistas que no saben nada, ¿no? Entonces, váyanse a vivir a Cuba. Eh, pero bueno, nada, algunas palabras finales sobre su, o sea, digamos, podríamos concluir que China no es capitalista, pero hay cierto nivel de capitalismo, porque el socialismo de alguna forma entonces no sería la ausencia de capitalismo. Pues mira, yo ya para finalizar, y ya me callo, que he hablado mucho hoy, decir dos cositas rápidas. La primera es un... Espera que lo tengo por aquí. Es unas palabras de Marx que dice lo siguiente, ¿no? El que dice, a ver... Aquí está. El proletariado usará su supremacía política para arrebatar gradualmente todo capital a la burguesía, para centralizar todos los instrumentos de producción en manos del Estado, es decir, del proletariado organizado con clase dominante, aumentar las fuerzas productivas totales lo más rápidamente posible. Es decir, debido a que nosotros no somos anticapitalistas, somos postcapitalistas, ya que utilizamos el capitalismo para generar riqueza y posteriormente socializar esa riqueza. Porque nosotros creemos que si la naturaleza nos da un árbol gratis, nadie tiene que venir a decir que ese árbol es mío. La cosa es decir, vamos a organizarnos como sociedad para que los árboles den comida para todos, ¿no? Pues eso es como la idea comunista, de que cada cual según su necesidad, a cada cual según su capacidad, ¿no? Bueno, al revés, que tengo dislexia, cada cual según su capacidad, cada cual según su necesidad. Entonces, pues eso, y respecto a lo que estabas comentando de China, me parece muy gracioso que en China hay una deficiencia social que te caga. No hay una libertad de expresión plena, se puede criticar muchas cosas, pero... Por ejemplo, yo soy de España, ¿no? Y me hace mucha gracia que se pongan a criticar a China por la falta de libertad de expresión cuando aquí van a encarcelar a un rapero por cantar, ¿sabes? En plan, ¿pero qué coño estás hablando tú desde España si en España ni siquiera se cumple algo tan básico como cantar, ¿sabes? Así que estamos en las mismas realmente. Creo que a nivel social no dista tanto. La única diferencia es que en China dicen, sí, aquí no dejamos hablar y punto, porque no me da la gana, y aquí se habla mucho de sí, todo el mundo puede hablar, pero después te la están clavando como la espalda. Así que a la hora de la verdad los chinos son mucho más humildes que nosotros, ¿no? Porque ellos dicen, aquí no se puede hablar y punto, y aquí, sí, tú hablas lo que tú quieras. Oye, que hablaste algo que a mí no me gusta, venga, vamos para adentro, ¿sabes? Y con la diferencia que en China no te meten preso, vas a la cárcel, vas allí, firmas un papelito de que no lo volverás a hacer y sigues tu vida, ¿sabes? Ya tienes que hacerlo como 6 veces para que ya haya realmente problemas, por decirlo así. Interesante. Genial, pues bueno, ahora me toca a mí, supongo. Sí, justamente diciendo todo ello ya para finalizar, para terminar, quisiera decir pues sí, que después de toda esta charla que hemos tenido, creo que como marxistas todos sabemos que las masas populares son las creadoras de la riqueza material, ¿no? Sus prácticas son la verdadera fuente de la cultura espiritual y las masas populares son la fuerza decisiva para el campo social. Entonces, en ese sentido, y ya voy a terminar justamente con lo que pensé, ¿no? Adherirse al papel principal del materialismo histórico y la filosofía y las ciencias sociales
¿Qué significa? Significa ante todo adherirse a la orientación de la investigación centrada en las personas. Aquí citando justamente a Xi Jinping sobre la sociedad china, él decía algo muy importante, que la cuestión de por qué las personas es una cuestión fundamental y de principios de la filosofía y las ciencias sociales. Él también se preguntaba, ¿para quién están escritas la filosofía y las ciencias sociales en mi país? ¿Y para quién? ¿Debe servir a la minoría o a la gran mayoría? Es un problema que debe aclararse. Entonces creo yo que aquí Xi Jinping deja muy importante algo a tener en cuenta, porque se crean valiosos logros en la filosofía y ciencias sociales como respuesta y también solución de los principales problemas, de la sociedad humana. Pero para hacer mayor contribuciones a la construcción de la filosofía y las ciencias sociales con características chinas y para avanzar como sociedad, no solo hablando de la sociedad china, sino también de la sociedad mundial, analizando mismo la situación en que vivimos, pues los trabajadores chinos de la filosofía y las ciencias sociales lo que hacen es que se adhieren a la orientación de la investigación centrada en las personas. ¿Por qué? Porque ellos saben claramente que solo el conocimiento que satisface las necesidades de la época y las necesidades de la gente es conocimiento verdadero, ¿no? Y puede grabarse en el corazón pues, de la gente y desempeñar pues, el papel que le corresponde. Porque sin las personas, pues la filosofía y las ciencias sociales no serían atractivas e influyentes y vitales. Por eso adherirse a la orientación de la investigación centrada en las personas no solo es un tema teórico, ¿ok? Sino también es importante en el desarrollo de la filosofía y las ciencias sociales en China, ¿ok? Sino también es un principio básico que debe ser firmemente captado en la construcción de la filosofía y las ciencias sociales con características chinas que justamente se da en la China popular. Solamente eso. Gracias. Dale, muchas gracias. Ricardo. Sí, dime, Iván. ¿Me permites que estoy viendo aquí los comentarios que estoy aquí en el Facebook y son 13 comentarios y creo que hay 2 preguntas nada más y si me permites contestarlas para la gente que ha comentado pues se siente como que también está dentro del directo así como ya a finalizar, si me lo permitís. Sí, o sea, había mencionado la de Jorge Jiménez, pero hay una de Roberto Rondo que es, sin embargo, el sector público es cada vez más pequeño mientras el sector privado crece en China, ¿no? ¿No deberíamos más ver que el sector público crece? Vale, yo tengo que decir que vale que parece que el sector privado está creciendo mucho y el sector público no, que está como siendo más pequeño, eso es falso. Es decir, todas las partes estratégicas de la economía está controlada por el Estado y eso no se va a liberalizar nunca. Y la parte que está creciendo más a nivel económico son los pequeños propietarios, que hay que recordar que la Unión Soviética de Stalin, que era mucho más estatista que lo que es China, se permitía a los autónomos. Entonces, no me parece tan negativo el favorecer a las PYME, porque son pequeñas empresas que finalmente son muy fáciles de controlar. Controlando a las grandes empresas, las pequeñas se controlan solas, porque finalmente quien controla el mercado son las grandes empresas, y esto China lo tiene muy claro. Y después, para finalizar así, hay una pregunta aquí que me gusta mucho. Bueno, no, hay 2, perdón, que esta no la había visto. Dice, yo tengo una pregunta. ¿Qué límites tiene el sector privado en China? ¿Cuál es la jaula que ponía la metáfora Iván que no les permite realizar prácticas monopolísticas? Pues exactamente es eso lo que hacen. Tú eres libre de hacer lo que tú quieras, pero tienes que cumplir estos estándares y estos logros. Y no tienes que cumplir las leyes. Están las leyes antimonopolio, están las leyes... bueno, hay montones, ahora mismo tampoco sé con exactitud qué leyes, porque no me las he leído todas, pero por ejemplo la ley antimonopolios, que sí es una que controlo, es que básicamente una empresa cuando está monopolizándose, las cogen y las rompen y generan 4 o 5 empresas, ¿sabes? Entonces realmente sí hay una ley antimonopolios, no como la estadounidense. ¡Ay, una ley antimonopolio! ¡Ay, es un monopolio! Venga, toma una multa, venga, pa' casa. Y ya está, y sigue siendo monopolio. No. En China te rompen la empresa y ya no eres monopolio. O te la socializan, como pasó con Huawei. Se hizo muy grande y la socializaron. Dice, venga, sé monopolio ahora, que ya los trabajadores son los que mandan, ¿no? Después, ya para finalizar, que esta sí es la última pregunta, dice, ¿cómo ven las relaciones actuales entre Rusia y China frente a Estados Unidos? Con Rusia hay que tener mucho cuidado. Porque vale, muy amiguito de China, pero cuando se vea la oportunidad y Estados Unidos vaya a llevarse bien con Rusia y diga, oye, nos aliamos y tumbamos a China,
Lo hará, le meterá una puñalada trasera y se va con Estados Unidos, porque finalmente Estados Unidos y Rusia no distan tanto. Son dos potencias imperialistas que priman el beneficio económico. Entonces, cuando vean que pueden quitarse a China del medio, Estados Unidos ser primera potencia mundial y Rusia tener la segunda potencia mundial, Rusia va a firmar, porque llegará un punto en que China va a querer expandir el socialismo, va a querer aplicar las políticas internacionalistas y eso a Rusia no le va a interesar, va a querer seguir teniendo su burocracia bien puesta y a su burguesía bien puesta. No le va a interesar acabar con la sociedad de clase. Entonces, cuando menos se lo espere, le mete una puñalada trasera y esto China lo tiene muy claro. Vale, ahora son muy amigos, pero saben que esa relación no va a ser eterna, no es el amor verdadero, saben que es un amor de verano, como quien dice, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver si hay alguna preguntita y bueno, más nada. Y no dirías, perdón Iván, no dirían, entonces ustedes, China no es un tipo de imperialismo, no es un imperialismo socialista. No, yo tengo un vídeo explicando esto y voy a ser muy breve. China no es imperialista. Hay imperialistas en China, que es muy diferente. Ten en cuenta que, como explicaba Michael, del materialismo histórico, la lucha burgueses contra proletarios, esa lucha está en China. Hay burgueses dentro de China. Entonces la burguesía prima su beneficio y quiere ser imperialista porque es la parte superior del capitalismo. Entonces, por supuesto que hay burgueses en China imperialistas que intentan sacar dinero donde puedan. Pero China tiene mecanismos como partido para evitarlo. Por ejemplo, un mecanismo que tiene es que el 100% de la banca la controla el Estado. Entonces, cuando un burgués empieza a ser imperialista, le corta el grifo y no le da dinero del banco. Entonces, tiene diferentes mecanismos para pararle los pies a los imperialistas. Pero China, como nación, no es imperialista. Bien, claro. ¿Algo más por agregar tú, Michael, esto sobre este último tema? No, sí, bueno, nada más ya lo ha explicado bien Iván, y justamente eso es lo que se llama el socialimperialismo, ¿no? Lo que estaba mucho en el siglo XX con los revisionistas soviéticos y todo ello, pero en realidad lo que se toma más en cuenta, cuando se habla de imperialismo chino es también en África, por ejemplo, ¿no? Pero es un tema ya más extenso de que hablar. Ajá, pero eso nada más. Ya. Bueno. Sobre África, recomiendo pasarse por mi Instagram, por mi YouTube y tengo un vídeo al respecto. Así que bueno, para finalizar ya, muchas gracias Ricardo por invitarme a este coloquio y poder hablar con ustedes bastante. Muchas gracias Michael por estar con nosotros y por estar en este ámbito. Ha sido un placer hablar con ustedes y muchísimas gracias. Sí, nada, igualmente, muchísimas gracias a ti, Iván, por haber propuesto además ese espacio, que de alguna forma me ha hecho un poco reactivar el laboratorio de patologías sociales, que lo tengo ahí un poco desactivado. La próxima semana, el próximo miércoles, estará acá Isabela y Bruno, que son dos chicos de la generación Z que se definen a sí mismos como comunistas, marxistas, leninistas y son TikTokers, ¿no? Entonces, en verdad, si es que uno viera la pelea que hay entre libertarios y comunistas o socialistas o izquierdistas en TikTok, es bastante interesante. Bueno, eso la próxima semana vamos a estar sacando ya el aviso más tarde. Pues muchísimas gracias también, Michael, por participar. Tanto, bueno, la cuenta de Instagram de Michael es Realismo socialista. _socialista. Ajá. Y de Iván es archivo_chino. De hecho, Iván pasa bastante información al día sobre lo que ocurre en China. Pasa algunos tweets y demás. Entonces, si uno maneja Twitter, se puede buscar la misma fuente y seguir a estos tuiteros. Hay bastantes fact-checking sobre China ahora en Twitter ante tantas fake news. Y bueno, y realismo socialista, pues si les gusta un poco si tiene un poco de nostalgia por fotos de la Unión Soviética y similares, pues pueden seguirlo en Instagram. Y bueno, muchísimas gracias y ya nos estamos viendo pues en otra ocasión. Muchas gracias. Dale. Es un placer compartir un espacio con Cuídense. Gracias. Chao, chao. ¿No?